Bueno, bienvenidos a Dominó Político. Hoy tenemos un invitado muy especial. No vamos a hablar mucho de política, pero sí vamos a meterle a todo, le vamos a meter el diente. Tenemos hoy al poeta. Hoy nos acompaña Ubeimer Ríos, la persona, el protagonista de Un Poeta, pero quiero invitar a este espacio primero a don Carlos Mauricio, que está que se habla. Muchas gracias, Cristian Santiago. Aquí con una celebridad. ¿Usted cuándo había tenido aquí en Dominó Político una celebridad? Hemos tenido políticos, pero esos manes no son celebridades. Celebridades. Ubeimer Ríos Gómez. Hermano, ¿cómo estás? Profe, bienvenido. Poeta, un poeta. Muchas gracias, Carlos. Cristian, un saludo muy especial para toda la audiencia. Y yo no sé si decirlo, teleaudiencia ahora Sí, de Dominó Político. Y no, hombre, no, qué va de celebridades. Nosotros de alguna manera seguimos siendo pues como los mismos. Pero claro, disfrutando de todo este rollo de Cannes, que es algo muy importante para el cine colombiano. Oiga, Cristian Santiago, por ahí dicen que los políticos no sirven para nada, ¿sí o no? Pero un sobrino político fue el que le ayudó a estar en ese. ¿Cómo es esa historia? Ah, bueno, la historia es que el sobrino político llamado Carlos Eduardo Duque. Pero no es político de profesión, sino de la... Él es el esposo, el sobrino de mi esposa. Recibió el guión porque Simón Mesa se lo entregó debido a que pretendía que Carlos Eduardo le hiciera la música de la película, y entonces mientras él leía el guión, me veía a mí en ese personaje. Entonces le dijo a Simón que, vea, yo le tengo tu poeta, ¿no? Él dijo, no, si él quiere que presente el casting. Y bueno, después de que me convencieron, hay una conversación familiar, presenté el casting sin muchas pretensiones y, oh sorpresa, que después de un año más o menos me llamaron a hacerme otro casting con libreto y a los 2 días me dijeron que era el escogido. Profe, usted está acostumbrado a los micrófonos, usted ha estado acostumbrado a declamar, usted tuvo programa en Acuario Televisión, usted ha estado en esta escena, pero ¿cómo es eso ya de actuar? Que a usted le den un libreto, que usted se meta en un personaje y usted tenga que interpretar a otra persona, que en este caso le parece a usted, pero es un guión. Claro, es decir, no es simplemente estar frente a las cámaras o a la cámara, porque era una sola cámara, y ser uno y ya. No, había que actuar. Entonces, ¿cómo se asumió eso? Con mucho trabajo, porque fueron 2 meses previos de ensayos. Entonces, en los ensayos nos ponían a hacer ejercicios teatrales y tal con una entrenadora de actores. Y entonces eso fue un poco complejo, pero de todas maneras, frente a la responsabilidad ya asumida y el contrato firmado y todo eso, ya no había paso atrás, hermano. Es que, ya no había paso ¿te ibas atrás. a marear o qué? No, lo que pasa es que de todas maneras la carga empieza a ser un poco difícil, pero bueno, ya nos metimos en esto. Gracias, Mariana. Y empezamos a frentear la cosa, pero también... Venga, pasemos el tinto aquí. Muchas gracias, hermano, muy amables, muy queridos. Pero también, sí, hermanos... es decir, yo no tengo experiencia actoral, sí, yo no estaba en cine, entonces tocaba seguir las recomendaciones de los que saben de eso, y a mí me salvó mucho, digamos, para todo este rodaje y todo lo que se vio en la película, el director y sus palabras, porque él me dijo unas cosas que siempre las tuve presentes. La primera fue, no se le olvide que el personaje es usted y no otro. Entonces ya uno lo tranquilizaba. Claro. Y lo otro es que me diga, no, y tampoco me preocupe por hacer muy, muy, muy bien las cosas, sino que lo que usted tiene que estar es tranquilo y dispuesto. Y esas palabras las llevé desde los ensayos hasta el rodaje, porque cuando me sentía, pues porque es que eran 12, 15 horas de grabación diariamente durante 45 semanas, pues, entonces esas palabras me sirvieron mucho y se asumió pues como también dejándome dirigir. Pero le fue muy bien, porque es que la presión de los 16 milímetros es muy brava, porque, claro, hermano, es como la tendencia a no equivocarse uno mucho para no repetir, porque es muy costoso y todo ese tema. Exacto. Y sacar eso, una película de 2 horas, de 2 horas, ¿no? De 2 horas. De 2 horas, en 45 días intensos con las jornadas. Uy, hermano, usted salió con el Oscar Restrepo, mejor dicho, hermano, pero enraizado en su piel, ¿o no? Sí, hermano, sí, me fue bien, porque justamente lo que usted dice, Carlos, eso es con rollos, y si uno se equivoca mucho se va terminando los rollos, y entonces si se terminan los rollos no hay película. Entonces, en ese sentido, sí, afortunadamente, pues, pude memorizar muy bien los guiones y todo eso, y había la ventaja que decía ahora Cristian, que de alguna forma, digamos que era difícil el proceso actoral y tal, pero en este caso, con la identificación que tenía con el personaje, pues entonces también lo sentía y lo pude sacar adelante, porque el personaje profesor, sí, poeta,
Admirador de José Asunción Silva. Exacto. Y también yo me gané por allá en el 90 y pico un concurso en el Carmen que llama el primer concurso de cuento de Navidad Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo, y nunca más volvió a pasar conmigo nada en poesía, en literatura. Y a Oscar también le pasó lo mismo, entonces nos identificábamos. Entonces eso fue la cosa. Profe, voy a hacer una pregunta que de pronto sobra. Muchos de estos actores, así como usted, actores naturales o que ganan películas que ganan, han visto solamente la realización completa en la exhibición o en el concurso. ¿Usted ya la vio? ¿Tiene alguna copia? ¿En el contrato está prohibido que lo tenga? ¿O cómo está esto? Gracias, hermano. No sobra. La película sí, la vimos allá en Cannes. La primera vez que la vi fue justamente en la Premiere Internacional y fue algo muy, muy bello. Copias y eso todavía pues no nos han dicho. Por ahí me llamaban de la alcaldía de Río Negro porque pretenden hacer también un prelanzamiento de la película y no sé qué, pero yo primero tengo que pedir permiso porque dentro de lo que no sé si eso se puede o no. Entonces estamos pues como también en ese diálogo y en esa espera. Y es coproducción internacional, ¿no es cierto? Sí, es una coproducción con Alemania y Suecia. Entonces ahí que tiene unos... Sí, hay derechos de autor. Hay derechos de autor y tal. Por ahí sí me dijeron que me iba a ganar una plática con la cuestión de la imagen, de la imagen por la película en Colombia, pero no me dijeron cuánto. pero ¿sabes si de pronto se piensa exhibir en salas comerciales? Claro, ya dentro de un mes aproximadamente se hace el lanzamiento, la premiere en Colombia, en Bogotá. Me dijeron pues que estuviera pendiente, que para allá vamos, y a partir de ese momento empieza a rodarse la película en las pantallas de los cines de Cine Colombia. Cine Colombia solo. Cine Colombia solo, pero entonces como aquí en Río Negro no hay, yo les comentaba, ellos me dijeron que no, que era fácil hacer la gestión para hacer algún negocio con Procinal. Qué bueno, me cuente con la promoción, profe, para que esas regalías lleguen. Ojalá. Profe, ¿qué piensa un profesor, un filósofo, un poeta que hasta hace unos años estaba metido con el Fercho en Public Heavy, claro, en los conciertos de la escena local rionegrera, cuando estaba Black River, estaba Animal, Bajo la Lengua, todos estos grupos... Psicosonic, todos esos grupos rionegreros que reunían del Fercho ahí en ese espacio pequeño, esa agencia de publicidad, a que después un día lo llame el director, me imagino que fue el director quien lo llama a decirle que estamos seleccionados en Cannes, que no es un festival de perros, festival de Cannes, que en la Riviera Francesa, allá en la Costa Azul. Sí, entonces, ¿usted qué piensa, hermano? ¿Voy para Flamengo a comprar el cachaco o a una casa de alquiler a Janetti a sacar el buen frac? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa uno cuando le dicen, uy, hermano, ya vamos para el Festival de Cannes en la Riviera Francesa? Es una sorpresa, máxime, que yo nunca había soñado pues con esto del cine y menos con Cannes. Entonces, inicialmente, bueno, él me llama, yo estaba en el colegio cuando me dio la noticia y lo primero que pensé, hermano, es en esa polémica que hay. Es como un autosabotaje, porque todavía pues está la polémica en el cine de hasta qué punto pues es tan válido lo de los actores naturales, porque hay gente que se ha preparado por eso. Entonces como que lo que pensé, ay, mi chica, yo que no... ¿Tiene un problema o qué? No, sí, porque es que yo nunca he soñado con esto, y tanta gente que ha soñado y tal, pero de todas maneras inmediatamente pues me dije, no, pues la vida me ha regalado esto, es una oportunidad, y bueno, empecé a conseguir el smoking, pero ellos me dijeron que no, que aquí en casa... Bueno, Vestifiesta ahí, me patrocinaron eso, y bueno, pasamos pues de las calles rionegreras y del oriente antioqueño y de los conciertos underground de metal y punk a Cannes, y eso me sirvió mucho, todos esos conciertos, todas esas vainas, inclusive lo de los conciertos que yo toco en un grupo que llama Poiesis, que es un ensamble entre la poesía y el rock. Cuando estaban en el aplauso de la ovación cuando terminó la película, el primer minuto yo no sabía qué hacer. A mí me preguntaron qué sintió, y yo creo que más que esa pregunta es sí, no como incomodidad, sino como yo qué hago aquí, pero no tanto que sentí, sino que como no sentí pensar. Sí. Entonces no sabía mucho qué hacer, entonces pensaba en una cantidad de cosas, y lo que hice fue justamente acordarme de estos conciertos en donde yo como vocalista lo que trato de hacer con las 50 o 100 o 200 personas que hay es mirarlas. Igualmente como miro a los ojos a los muchachos en clase. Entonces cuando iba un minuto ya no sabía qué hacer, me acordé de eso, y a pesar de que eran 3 niveles en el teatro inmenso, más de 2.500 personas en Cannes, traté de empezar a tener comunicación visual con la gente, y ahí fue cuando empecé a sentir que el aplauso, en vez de mermarse, se alargaba, y fueron casi 10 minutos de aplausos. Entonces fue a pasar de una experiencia maravillosa con los muchachos en la calle rockera a otra experiencia también maravillosa por allá en Cannes. Profe, cuando uno está en el colegio
y más cuando le toca filosofía, uno es un gusano y uno jode al profesor y uno tal cosa, ¿cierto? ¿Ha cambiado la percepción de los alumnos ahora que llega el profe con premio, el profe actor, el profe famoso? Hermano, yo siento lo mismo. ¿Siguen siendo gusanos? No, sí, pues los pelados, es que como el profe ahora también estaba pensando en lo de la experiencia actoral y tal. De todas maneras, el profe como profe es una especie de comediante todos los días con los muchachos, o por lo menos en mi caso, pues que me la soy y la disfruto y me gusta. Entonces, no, yo llegué, sí, claro, está la pregunta, profe, ¿cómo le fue? Tata, pero cuando empezamos la cotidianidad de la clase, no deja uno de pensar cosas, pero por ejemplo, ayer con 11 yo hablaba, hermano. Y los gusanos por allá hablan. Y entonces unos pelados todos concentrados, como a ver qué va a reaccionar el profe. Entonces yo reaccioné como siempre. Yo hablo muy duro. Los que quieran escuchar, escuchan. Yo hablo tan duro que hasta los que están hablando están escuchando. Entonces ha sido como muy igual la cosa. Pero usted va a ser como los futbolistas, como esos futbolistas que son unas promesas en los equipos de fútbol y que ya el equipo local aquí, el equipo criollo no lo puede retener porque ya se cotiza mucho y ya saben que se lo lleva a Europa. Entonces usted... Profe, ya recibió propuestas, me imagino, o va a recibir, pero usted se proyecta en el corto plazo todavía como profesor, ¿o cree que esto ya le cambió a usted su vida? No, hermano, a mí me falta menos de un año para tener la edad de la pensión. Entonces, en ese sentido, yo estoy esperando tener la edad, 55 años el próximo año, y estoy pensando pues en que por lo menos terminar este proceso. Lo otro es que con esta película pueden suceder muchas cosas y lo que me dicen es que hay que esperar. Entonces, lo de otras propuestas vendrá seguramente, pero por ahí en mínimo 6 meses, un año. Entonces, esperamos a ver qué pasa. Cuando me preguntan en tipo casi qué propuesta, yo lo que les digo, no, hay que esperar para que hablemos, pero sinceramente yo no sé si seré capaz de hacer bien las cosas. Ya tiene manager, lo han llamado gente a decir, venga, yo quiero representarlo. No lo han llamado, pero lo van a llamar. Pero representarlo usted, Carlos. No, ya con la representación que tuve bajo la lengua ya a principios de siglo ya quedé bien. Pero cuando estaba Pablito. Estaba Pablo vocalista en Flipper, después llegó, pero muy bueno también. Pablo, pero no Pablo bajo la lengua. Claro. Profe, y ese tema de la poesía que estabas hablando ahora, que en el primer festival de Rock al Río se incluyó poesía con bandas locales, ¿no? El primer festival fue una cosa tremenda, muy hecho con las uñas, con el viejo Fercho, que fue el gran apoyo y de alguna manera pues el gran creador también del mismo. Y entonces mi idea loca fue combinar poesía con rock, pero en ese momento yo no tenía banda, entonces lo que hacía era que entre banda y banda yo declamaba. Y recuerdo por allá el fastidio de algunos que silbaban y todo, y yo todo... ¡Queremos rock! Eso, yo todo prendo que vaya, aquí diremos poesía, gústele a quien no le guste. Así es, profe. Entonces fue muy interesante eso, pero también tan bacano recordar ese momento de Rock al Río, cuando fueron 19 bandas y solamente había una extranjera. Guarne, y eran de Guarne. Bueno, chatarra. 18 bandas de Río Negro y una de Guarne. Profe, yo no sé si me equivoqué, ya que estás hablando de rock. No sé si vos hiciste parte de Plantas Muertas con Gervasio o solamente era la amistad. No, Gervasio es primo mío, parce. Gervasio, es decir, Gervasio es hijo de una prima de mi mamá. Y Gervasio con Plantas Muertas y con todo lo que hizo por la escena underground hardcore de Río Negro fue muy teso. Los 80, ¿no? Y por ahí estuvo el Calanches también. Plantas Muertas. Y bueno, bacano que con el amigo Jacobín se pudo, antes de la muerte de Gerva, grabar pues su voz y los temas de PC de su banda también después de Plantas Muertas. Ahí está la representación del Alto del Medio. Y también estaba Hamilton, el cabezón con carabina. Pero ya más... No, pero ya en el sonido actual del grindcore pesado, una de las bandas más importantes que va a haber en el mundo quizá es del Alto del Medio. Se llama justamente ADM. Sí, ADM, ahí está. Póngamele ahí, productor, hermano. ADM, ahí está Hamilton, es increíble. Eso es muy difícil ver en el mundo, esa calidad de esos pelados. Pero ni tan pelados. Hamilton ya está muy viejo. Grandecito como nosotros. Bueno, ahí vamos. Profe, el tema de su estadía en Francia, creo que usted tuvo acompañamiento allá, guía local. Un hijo suyo creo que está radicado en Francia. No, es decir, yo tengo un hijo que es de los que llaman nómadas digitales. ¿Sí? Entonces el hombre, a pesar de que no ha terminado en la universidad, le faltan 3 o 4 materias, su ingeniería de sistemas,
ya trabaja con una empresa internacional como un ingeniero, le va bien porque gana en dólares y no sé qué, entonces la plática de la gasta es viajando. Y en este momento casualmente él se fue hace casi 3 meses para Europa y estuvo acompañando a un hermano un mes por esos tours que a él no le gustan, pero por acompañar al hermano esos tours de un día aquí, otro día aquí, recorren muchos países. Entonces ya se vino el hermanito y él se quedó en Alemania. Y estando en Alemania reventó lo de la película y el hombre, claro, el que se va a perder, no, papá, yo no me voy a perder eso, yo le caigo allá. Entonces afortunadamente, sin ninguna plática que tenía, me logré con la gente de la producción conseguirle pues el hospedaje y la alimentación esos 4 o 5 días y allá me acompañó y yo tendría que decir que fue mi gran salvación también. ¿Con quién te codiaste allá en Cannes? Juliette Binoche, ¿y cuáles actores viste allá? Grandes ligas, hermano. Esa era la pregunta que yo no quería que me hicieran porque yo no soy un fan del cine. No, pero yo sé que habían muchos, sí, pero no es... Muchas caras famosas. Pero muchas caras famosas y me decían un nombre y el otro y no es... que Robert De Niro. No es prepotencia ni ser creído, sino que sí sé que, por ejemplo, el día de la alfombra roja, que es un visaje, al frente habían unas celebridades, porque todos esos periodistas, miles, yo me atrevería a decir de periodistas, le tomaban a las celebridades. Había uno que había ganado Oscar el año pasado y había una gallada y apenas volteamos nosotros por allá en un momentico, nadie tomó fotos. No, que dice, este no lo conocemos. Porque como nosotros somos un cine arte y era una película nueva, seguramente muchos fotógrafos, no todos, porque al principio ahí tomaron muchas fotos, estaban esperando eran las grandes celebridades, que realmente sí tuve la oportunidad de estar con algunas de ellas, pero infortunadamente, pues, por mi desconocimiento no podría decir los nombres exactos. No, pero ya llegó una gran celebridad. Dígame, ¿quién más ha ganado en Río Negro un Cannes? En Palma de... Eso es un hito. El premio del jurado, ¿sí o no? Y el premio del jurado, que es algo así como la mejor película, fue la que ganó, que es una chilena. Sí. Pero la que más le gustó fue la de nosotros. Es como jurado, eso. Sí, eso ya es lo más mítico. Es que Cannes es cine de culto, cine de autor, cine de arte, como estás diciendo. Claro. Y ahora que estuviste cerca de esta producción, que no eras cercano al mundo del cine y que estuviste 45 días ahí inmerso, pero también creo que desde el tiempo que transcurrió desde que te dijeron que ibas a hacer el casting hasta que lo hiciste y te aceptaron fue más de un año, ¿no es cierto? Exacto, sí, pasaron por ahí 1 año, 3 meses más o menos. Ahora, ¿cómo valoras el cine que se hace pues, aquí en el país? Con las uñas en el país, pero lo valoro mucho, eso vale. Pero entonces ahí es cuando yo digo lo que he dicho en los medios nacionales e internacionales, que lo valoro de gran manera. Y lo que yo sentía o pensaba ya en ese aplauso era mucho en la familia, evidentemente, y tal, en los compañeros, en los estudiantes, pero sobre todo en el grupo de trabajo que hizo ese rodaje. Porque estamos hablando de que en esa película hubo aproximadamente 60, de pronto un poco más de personas alrededor de la película. Entonces lo que pienso y siento es que el cine de alguna manera también es un acontecimiento en donde se involucra mucha gente, no simplemente el director. Además me tocó con un director muy exigente, pero es de mucha entrega, mucho corazón, de mucho voleo. Entonces yo agradezco mucho a la gente de la producción, empezando desde la gente de la cocina, las personas del sonido, todas esas personas también de maquillaje, de vestuario, que estaban pendientes de uno. A mí me decían, no se le vayan a subir los humos, pues, porque es que usted está pasando de que estén pendientes hasta de amarrarle los zapatos a llegar a la vida común y corriente. Entonces sí, agradezco mucho y de alguna manera empiezo a valorar el mundo del cine. Ustedes grabaron en el centro, las Torres de Bomboná, Manrique, por el Parque del Periodista, pero ustedes se concentraron, ¿vivían en algún lugar especial o se iban para sus casas y volvían? ¿O cómo era es decir, la gente ellos sí se iban. Lo que pasa es que había mucha gallada de otras partes. Por ejemplo, es que yo ni sé cómo se llama eso, hermano. No, qué ignorancia. La que hace así, la que hace... La claqueta. Sí, la claqueta. Esa parcera venía de Alemania. Ahora está viviendo en Villa de Leyva y el esposo de ella se ha ganado Óscares con documentales. Fue el que, el esposo, para ahí tienen un dato ahí para otra entrevista de Catalina. El esposo de Catalina fue el que produjo la película de Los Niños de la Selva, donde infortunadamente el perro nunca apareció, pero los niños es increíble. Entonces ella venía de lejos, venían de Bogotá, había gente de Cali. Ellos sí estaban ubicados, pero en apartamentos. A mí me dijeron, no, usted para el Carmen, hermano, lo tenemos que necesitar aquí. Me organizaron me ubicaron en una parte de estudio ahí en el barrio Laureles, en Medellín. Bueno. Eso se me adelantó, porque ¿a qué obedeció que se tomara Medellín como escenario y no el Oriente, cuando el mismo Oscar, el protagonista, pues el actor principal, el de la novela, el de la película, Oscar Restrepo,
dice y empieza que es del santuario, porque pues Claro. se tomó esa escenografía. Pues no sé, hermano Cristian, bien, pero me imagino que es por las situaciones de vida del director Simón Mesa, que de todas maneras es un estudioso del cine, él estudió en Inglaterra y tal, pero él ha vivido en Medellín y es de Medellín, y él también se inspiró mucho en un tío de él, medio loco, que vivía ahí en Medellín. Entonces creo que era pues como para facilidad de todo lo que él pensó más en Medellín que en otra parte. Entonces a vos no te dijeron, Óscar Restrepo, pues tiene unas características que las creó menos que el director, no, él fue el que hizo el guión. Pero entonces vos de pronto dijiste, no, es que Óscar Restrepo tiene mucho de mí, del profe, pero no tuviste otro referente, no te acordaste de un profesor, de otra persona con la que hayas compartido. O sea, ¿qué le metiste al personaje de Óscar Restrepo? Solo vos. Sí, no, es que no hubo mucho tiempo de pensar muchas cosas, pero cuando yo empecé a leer el guión y empezamos a ensayar, básicamente sí era como una relación intrínseca entre Óscar Restrepo y yo, a pesar de que la historia de la vida de Óscar que se ve en la película es muy distinta a mi vida. Yo no soy tan infortunado, a mí no me pasan tantas cosas malas y bueno. Y no amanece para ir tirado en la calle por el chupe. Exacto, en este momento de mi vida no. Alguna vez amanecí. Con el tres patadas, no sé, por ahí 30 Alguna años. vez amanecí, pero fue ahí en la entrada al estadio Alberto Grisales, que no sabía qué estaba haciendo a esa hora, hermano, uno por allá. Pero no, afortunadamente en los últimos años de mi vida, hace muchísimos años, pues no pasan esas eventualidades. Entonces, sí, fue más que todo eso. Sí pensaba en un actor natural que ya es todo un profesional y que inclusive el domingo pues muchos lo vieron en la pantalla. En Ramiro Meneses era como mi fuente de inspiración en ocasiones, porque él empezó como actor natural y además pues también con ese fanatismo por el ruido, por el pun y tal. La batería y la voz. Yo sí pensaba como mucho en ese referente, a pesar de que no lo estudié, pero sí me llegaba al pensamiento y me servía mucho. Ahí está Ramiro Meneses. Sí. Profe, cuando uno le llega o vos ves un guión de cine, vos simplemente ves una historia, un texto y alguna cosa. Te mostraron, te hicieron storyboard o te dijeron, ve, vamos a hacer esto así, los encuadres, va a ser en la calle, o simplemente el guión, léalo y mañana vemos dónde lo ubicamos. No, simplemente el guión y mañana y siga, hermano. Y era muy teso porque lo que estábamos hablando al principio, uno tenía que aprender eso de memoria. Entonces, porque es decir, ahí me di cuenta que hay dos tipos de directores, inclusive con los que nos preparaban. El que le dice, usted tiene que aprender esto de memoria al pie de la letra y no me cambie, y los que le dan a uno libertad, le cuentan la historia y usted era cómo lo hace. En este caso era al pie de la letra. Entonces no, era simplemente tenga el guión, hermano. A mí me entregaron el guión un mes antes. Estábamos ensayando, inclusive empezamos a ensayar sin el guión y un mes antes me lo entregaron y ya cuando estábamos en la película uno era repasando, pero nada de encuadres ni nada. Y eso me gustó mucho, como el tipo de cine, los encuadres, no sé qué, ese cine antiguo y sucio, como dicen ellos, imperfecto. En esa distinción hay unos que se llaman los actores de método, los que se meten de lleno al personaje, ¿cierto? Inclusive a estos son vivenciales. A usted el chupe que le daban en la película era que Coca-Cola o era chupe de verdad. No, eso era de mentira. Utilería. Eso era de mentira, hermano. Esa era de mentiras, pero si hay una anécdota, un día en un ensayo por allá en diciembre, yo llegué demasiado temprano a Medellín y llegué borrachito. Y entonces, claro, no les gustó porque cómo va a llegar. Entonces yo les digo que yo me quería sentir Óscar Restrepo. Y ya después cuando antes del rodaje, resulta de que la preparada de artista, yo no sabía, me había grabado así. Es que no, de todas maneras, qué bacanería que viniste así. Acuérdese de él. Yo necesito que esté así, pero sobrio, es decir, actúese a usted mismo. Y eso hice. Excelente. Profe, estás viviendo en el Carmen. Ahora en el Carmen está esa polémica, no sé si la has escuchado, del festival de Víbora al Rock, sí, que ya tiene una estigmatización y algunos grupos religiosos por un tercer día, que no lo hagan los 3 días en el parque. ¿Vos qué pensás de eso ahora que tu voz es poderosa? Pues siempre ha sido poderosa, hay que decirlo. Es decir, es que es tan difícil lo que pienso en el pero lo voy a decir como lo estoy pensando. Yo de alguna manera le doy la razón a las dos partes. Le doy la razón a las dos partes, porque por un lado,
pues no tendrían por qué excluir a los rockeros y el parque es de todos y además también lo que se gasta en el sonido, si tienen bien poquito presupuesto, hermano, entonces para armar tarima aquí 1 o 2 días Y después otra tarima lado. en otro lado, entonces ahí se va algún dinero que podría invertirse más en valorar a las bandas. Entonces me parece que ellos tienen razón en el sentido de que esta gente parece doble moral también muchas veces, los grupos religiosos, entonces tienen cierto sentido ahí. Pero las otras personas de alguna manera también tienen sus razones porque imagínense pues la viejita para misa y de introducción un concierto de black metal ahí, ¿sí? Que un concierto de black metal, entonces ellos tienen también sus razones. ¿Qué pienso yo? Desde mi punto de vista, pues a mí me gusta más el underground, pues no creo que sea tan necesario la evidenciación, no sé si la palabra exista bien, visibilizar ante la sociedad nuestra energía. Pero bueno, eso es lo que creo que no habría por qué hacer tanto escándalo por eso, pero también respeto el escándalo de los muchachos porque también la mayoría de los que están liderando todo esto son jóvenes y ellos quieren hacerse mostrar y todo esto. ¿Y la fiesta de la loza cuántos días son? Una semana. Una semana en el parque. Yo creo que hay más borrachos. Bueno, No, eso sí, no me voy a meter yo a eso otro, porque... que estigmatizan y creen que las drogas y el alcohol solamente están en el rock and roll y eso está en todo lo De acuerdo, en el 1999, cuando fuimos a montar Rocky Paz, el concierto que hicimos en el estadio Alberto Grisales, que trajimos 12 bandas en 2 días, la lucha, profe, contra los concejales, que aquí quiero que nos acuerde esa anécdota, que usted sí tiene memoria de ello, cuando hubo ese concierto que sacaron a rockeros en Volqueta hasta Belén. Entonces, luchar contra esa estigmatización. ¿Le tocó a usted también con el Festival de Rock al Río? Sí, claro. Acordémonos que nos han mandado por allá lejos, por allá, hermano, rumbo a Marinilla. Bueno, en el parque nunca lo tratamos de hacer, pues, pero sí, siempre hay una cierta estigmatización con el rock and roll. Y lo que pasa es que también, lo que pasa es que uno se mete también como en los pantalones del otro, y el que no es rockero se acuerda de 1987 en el concierto rockero en la Plaza de Toros del Instituto, en donde llegaron muchas bandas de diferentes partes de Antioquia, pero era un sonido muy pesado y digamos que eso no se había visto en Río Negro. Ese día recuerdo porque yo estuve allá presente, habían como 2 tribunas, una tribuna donde estaban todos los rockeros y otra tribuna llena como de estudiantes del instituto, que apenas empezó el primer voz gutural, los profesores empezaron a entrar a todos los estudiantes, había un aguacero impresionante, entonces se formó un poco abajo que parecía una pelea de lucha libre, hermano, y esa gente mojada y todo, y entonces claro, la gente empezó a pensar que había llegado Satanás a Río Negro. Y entonces cuando ya me terminó el concierto, pobre Álvaro Arteaga, que fue el organizador o el que dio la cara, ya nadie quería saber de rock and roll, hasta el punto que en ese mismo día yo no sé dónde sacaron tantas volquetas y sacaron a las personas que venían de Medellín hasta la autopista. Más o menos, eso fue el resumen, profe, más o menos. Esa es la anécdota que estábamos tocando la semana pasada y que ahora el profe que la vivió no la recuerda muy bien. ¿De qué se acuerda? ¿Por qué ríe? No, me acuerdo porque es que se me vino a la imagen, a la cabeza, la memoria de todo eso y yo Estamos me acuerdo muy jovencitos. Sí, y esta sociedad pacata, aquí lo dijimos, esta sociedad pacata se escandalizó porque simplemente en vez de ir a comprar licor a las licoreras, iban y compraban alcohol a las farmacias, entonces montaban el chamber y eso fue un escándalo en este pueblo, esto fue un escándalo. Profe, otro tema importante que lo hemos tocado aquí a Solayo, pero que es muy importante, es la poesía, ¿no es cierto? El Festival de Poesía de Río Negro, Ciudad de Río Negro, que sí va a ser en un principio en honor a Carrasquilla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo, y por qué no se hizo en honor a Carrasquilla, hermano? ¿Y por qué no recuperar, reivindicar? ¿Qué pasó? La cosa es que, como casi todo lo que hemos hecho, hermano, nosotros no tenemos pretensiones y empezamos con las uñas. Entonces, algún día un grupo de amigos, nosotros creamos una corporación llamada Corporación Río Cultural del Oriente Antioqueño, y el grupo de amigos, vamos a hacer un festival de poesía. Bueno, un homenaje a Carrasquilla, y lo hicimos, e inicialmente el festival era Festival Departamental de Poesía Jairo Carrasquilla Tobón. Y empezamos a hacerlo, lo hicimos 6, 7 veces, muy bacano, con las uñitas. Yo me conseguía, Cristian, entonces que hermano, 200 ahí, pipi, 200 hermano, entonces que Santiago. Y así, politiqueando. Entonces, conseguía la plática para pagarles a ellos y hospedarlos, pero era así suave. Entonces, Juan Fernando Espina
Yo ni quería hablar de política. Me dice, profe, ¿por qué no hacemos un acuerdo aquí, un proyecto de acuerdo y volvemos internacional el festival? Listo. Y el man pasó todo. Y ya cuando iba a firmar Hernán Ospina, él antes de firmar le pasaba a su asesor para ese tipo de proyectos, que era Jesús Gonzalo. Se jubiló hace pocos días. Tremendo, un gran ser. Pero en este caso, en su opinión, todo estaba perfecto, menos el nombre. Porque según él, Jairo Carrasquilla Tobón es un poeta malo, un poeta morboso y no es de Río Negro. Pero bueno, son las Entonces historias. me llamaron y me preguntaron, ¿peleamos por el nombre o lo dejamos Ciudad de Río Negro? Pero si peleamos por el nombre, eso se puede empantanar. Yo no, dejémoslo Ciudad de Río Negro porque Jairo muy querido y todo, pero aquí es una apuesta por la poesía. Y esos encuentros nadaístas que se hacían en Santa Elena y todos esos lados, ¿se han vuelto a hacer o no? Sí, claro, se han vuelto a hacer. Ahora está un amigo Andrés Uribe justamente liderando todos estos proyectos muy tesos, ese man, nadaístas en Medellín y en Santa Elena. Profe, se nos acaba el tiempo. ¿Qué nos faltó por preguntar? Usted que usted diga, faltó esta anécdota o yo quiero resaltar esta anécdota de la película o de Cannes o del casting o qué sé yo, de la vida diaria. No, hermano, yo creo que aquí en este diálogo estuvo muy, muy bien todo. No se me ocurre pues algo que haya faltado, pues que haya faltado, porque podríamos hablar muchísimo más. ¿Cómo le veo con la comida en Francia, hermano? Hermano, no, muy bacana. La gastronomía francesa fue tremenda. Por allá, bueno, hablemos de eso. Sí. Digamos que la opulencia de los yates, es decir, allá va gente de mucha plata. Entonces me decían, no, todos esos yates en otras épocas no están ahí, eso los traen para el festival, pero con cualquier cantidad de lujos. Entonces, a propósito de la gastronomía, estuve por allá en un restaurante que era un yate espectacular, comiendo como una especie de picada, pero de pescado. No, yo soy muy montañero. Excelente. Pero es una cosa espectacular. O sea, no era morcilla ni chicharrón, sino que eran frutos del mar. Y también de la organización nos invitaron, ahí sí, pues lo mismo que hablábamos ahora, rodeado de muchas figuras del cine, invitaban al director y al protagónico de muchas películas que estaban ahí pues como participando y era como un restaurante 5 estrellas y realmente yo no sé muy bien qué comí, pero eso es exquisito. Pero no te intoxicaste pues. No me intoxiqué. Gracias a Dios. ¿Qué es lo que le pasaba? Otra pregunta que se me queda aquí rápida, pero yo sé que es rápida. Todos eran actores naturales. ¿Cómo se llama la otra chica? Yo es decir, la niña que hacía de Yurladi se llama Rebeca Andrade. Sí. Y la niña que hacía de mi hija Daniela se llama Alison. Ellas actrices naturales que la sacaron de casting en el colegio. Y ahí sí quiero decir eso. De la película, hermano, pues lo que yo más destacaría, todo el grupo, como lo dije ahora, pero sobre todo esas dos niñas. Porque tienen un talento natural increíble. Creo que sí, poetas también las niñas, o sea, en la vida. Pero más que, por ejemplo, no tanto, más... ella sí, por ejemplo, Yurladi, que era la de la poesía, a ella no le interesa la poesía en la vida real y en la película tampoco le interesaba mucho, sino que escribía muy bien y dibujaba muy bien. Entonces yo creía que a ella le iba a interesar y a ella no le interesaba eso. Entonces sí, como que también era muy casual ahí, pero lo más importante es que ellas me dieron mucha fuerza y mucho compromiso, porque en los ensayos de todas maneras uno no siempre tiene la misma energía y en cambio ellas siempre se sabían todo y cuando yo me equivocaba, usted no aprende el libreto, entonces eso me daba como más responsabilidad para el otro día llegar más armadito. Bueno, Carlos, despidamos al profe que tiene que seguir con su faena. Ya se va. Pero, profe, ¿se volvería a lanzar al consejo, no? Ay, hermano, yo creo que no. ¿No le gustó la experiencia? No, a mí sí me gustó porque de todas maneras, gracias a eso también abrí muchas amistades. Bueno. Pero no, hermano, porque de todas formas, que se va a enredar uno la vida, hermano. No, nos dicen que tenemos unos minuticos más. Lo que pasa es que como el profe, una celebridad, hermano, usted me diga que no. Tiene agenda una agenda ya. Oiga, le cambió mucho la agenda, ¿sí o no? Pues lo que pasa es que estuvimos de buena en el sentido de que ustedes hacen el programa a esta hora y justamente hoy, faltando 10 para las 9 hasta las 10, tengo libre. pero Entonces, ya a las 10 ya a las 10:05 en punto, ya me toca con 11B. Que se prepare 11B. Que se prepare, hermano, 11B. Oiga, ¿cómo está ahora ahora ese tema de la educación? Usted que le ha tocado a varias generaciones, estos pelados ahora que son de esta era digital, de las redes sociales, el TikTok, los influencers, y usted que está con la filosofía. Cuéntenos eso, cómo la compasa. No, hermano, es muy duro para mí.
Yo no estoy de acuerdo con los profes y con las personas que dicen que es que los muchachos de hoy no quieren hacer nada, que no sirven para nada, que no hay que. Seguramente habrá, como en todas las épocas, muchachos así. Ahora lo que yo siento es que muchos de nosotros les estamos quedando pequeños a ellos, porque sí, muy buena la filosofía y todo, pero es que uno dando filosofía, como la dábamos hace 20 años, hermano, a punta de discurso y tal, no falta el que se encarrete, pero ya la vida y la dinámica es otra. Entonces a veces es muy difícil, justamente por lo que usted dice, por esos distractores. Ellos siempre quieren estar ahí. No obstante, a veces uno habla y el que más le participa a uno es el que uno que cree que menos está pendiente. Entonces es como saberlos entender, saber que hay otro mundo y que se necesita una nueva camada de profesores posmodernos de alguna manera que estén manejando también esto para que la educación sea un poquito más efectiva. Yo creo que muchos de nosotros que ya superamos los 50 años estamos un poquito atrás y les quedamos pequeños a nuestros estudiantes. Ya estamos rezagados, la misma tecnología nos va sacando ahí de... Sin embargo, nos entregamos y seguimos filosofando. Pero ahora usted de pronto no quisiera volver a tomar las banderas de Rock al Río. No, pues yo siempre he estado muy pendiente de Rock al Río, hermano, sino que es que como mueve tantas pasiones y también algunas personas tienen tanto sentido de pertenencia por Rock al Río, entonces digamos que a mí me han ofrecido y tal, pero es como cuando me trato de meter me vuelvo a enredar, hermano. Sí. Entonces por allá hace unos años no lo querían hacer y era tanto el sentido de pertenencia que yo fui a hablar a ver si lo hacían y lo logramos sacar adelante. Y bueno, yo tuve ahí, no, qué problema después con eso. Entonces, no, es mejor que ojalá lo saquen adelante. Ya entendemos que ya hicieron una primera reunión y tal. Entrega las banderas. No, ya las hemos entregado porque lo que he dicho hace muchos años también es que algunos años es que Rock al Río no es mío, es del pueblo y eso hay que entenderlo y ojalá entiendan también que a pesar de que respetamos todas las tendencias del rock, nosotros empezamos con una tendencia más ruidosa, ¿cierto? Es decir, hardcore, punk, metal, respetando los otros géneros y entonces a veces dejan al hardcorecito, al punk y al metal como aislados y traen otras músicas que se acuerden que empezamos con eso. ¿Y ya lo llamó el alcalde de Río Negro, Jorge Rivas? Sí, me escribió esta mañana, hombre, muy querido el alcalde, a mí me cae bien don Jorge Rivas. Bueno, este año con celebridad a bordo Rock al Río de pronto puede recibir unos recursos adicionales, profe. Ojalá, hermano. Sobre todo el Festival Internacional de Poesía, señores, que eso sí faltó. Que el año pasado, con John Frey en la Subsecretaría de Cultura, no había presupuesto para el festival, entonces lo unieron ahí, que les colaborara y yo les dije, no, pues que yo les colaboro, no, pues es que a nosotros nos gusta ejecutar, no, que colabórenos con diciendo nombres de poetas. Yo les di unos nombres que para traer unos internacionales que ellos le pagaban y yo no me meto en eso, después no le pagan y que quedó mal yo, háganlo ustedes. Y bueno, creo que lo hicieron y según me comentan, pues infortunadamente no fue muy exitosa la cosa. Entonces decirles más que Rock al Río que tiene tantos dolientes con lo de la poesía, que tiene tan poquitos, que ojalá pues la Corporación Río Cultural del Oriente Antioqueño pueda ejecutar este año el Festival de Poesía y realmente no estamos hablando pues tampoco de mucha plata que digamos. No, los concejales, alcalde, Jorge, tenemos aquí no porque sea celebridad, pero que hay veces toca que se visibilice un personaje para que sea catado. No, pero el profe también hay que reconocerlo, ya era celebridad en este tema. Sí, lo reconocemos en el rock, en la poesía, no solo con Rock al Río, ahora mencionábamos Rock al Perro, yo siempre estaba ahí pendiente y usted siempre en la escena rockera, profe. Eso hay que reconocerlo. Sí, señor, eso es verdad, es cierto. Profe, entonces, ¿qué más quiere usted, hermano, ahora? Irse a trabajar, don Carlos. Sí, ya viene el transporte. Yo también quiero seguir trabajando. Muchas gracias, muchachos. Hey, profe, muchas gracias, hermano. Muy queridos, hasta luego. Tengo un pequeño video para... El tráiler, vamos con el tráiler de la película, del film. Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador. ¿Qué le pasó a usted, Óscar? Como era inteligente, todo un profesional y mírese. Yo estoy escribiendo un libro. Ay, un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país. ¿Cómo va con el problema del alcohol? Sufrimiento. La penumbra. Agujeros negros donde todo se olvida. Y la poesía. ¿Han escrito o han leído algún poema? Profe, ve a ella. Ella escribe poemas. Todos estos poemas son suyos. Sí. También vive en una profunda tristeza. Ustedes no tienen esta beca para jóvenes poetas. ¿Yo para qué quiero ser una gran poeta? Porque
que usted tiene mucho talento. Uno puede vivir de eso. Algunos estudiantes están diciendo que Oscar daba clase borracho. Eso no es verdad. ¿Quién está diciendo eso? Yo no sé lo que he hecho en la vida para que me pasen tantos infortunios. ¿Usted lo que es un cobarde? ¡Despierte! ¡Salga de ese hueco! Usted no está bien, ¿cierto? Es que estoy como muy sensible últimamente. Bueno, Carlos, pasamos de un actor natural a unos periodistas naturales. Sin formación Sí, nosotros, pues, ¿no? Pero, sí, total. pero el profe tiene formación, No, nosotros es no. una celebridad, no un par de payasos, como dicen ahí Bueno. algunos seguidores. Payasos, unos tristes payasos. Hombre, muy amena, muy interesante la charla, La charla. con el profe Weimar Ríos. Recordar toda esa escena rockera. Y es que ahí va. El profe va a ser una fuente y no solamente ahora para lo del poeta, sino para que revivamos todo esto que hemos hablado acá en este espacio, de ese antaño, de ese Río Negro ancestral y pacato que nos tocó vivir, en el que nos criamos y donde Ojalá no vuelva a esa pacatería. la escena rockera jugó un papel importante en la sociedad, en nuestra formación y en el futuro, porque vea, yo no sabía que una de las mejores bandas que va a tener el mundo es la Alto del Medio. Imagínese. Y con un amigo suyo, un amigo de nosotros de hace rato, ¿no? Hamilton. También hicimos un concierto con él y nos quebramos. Hay que recordar, sí, en el 2006, 2007. Pero bueno, eso son las experiencias de la vida. Don Cristian Santiago, bueno, queda ya pues un segmento final, el colofón de Dominó Político, después de tan amena y entretenida charla con una persona que tuvimos hoy aquí en el estudio y que en pocos meses ya pues no sé si estará con nosotros en Río Negro, porque yo creo que su fama va a ser internacional. No, y ojalá que si la película la ruedan, la pasan en los cines locales, me imagino que en Procinal o en estos, acudamos a la sala de cine para que haya una regalía. Un saludo al otro profe que es televidente de acá, ¿no? Ah, el profe, el flaco, nuestro flaco. Un saludo Bueno. también. Cristian Santiago, cuénteme un tema de Jericó, ¿qué hay por allá con la minería? ¿Qué hay? ¿O qué tiene? A ver, es que no sé. Los 11 de Jericó. Los 11, ¿qué es eso? Que eso parece- ¿El equipo de fútbol de Jericó? Eso Son parece 11. una película. Los 11 11 del de patíbulo, ¿no era que llamaba uno? 12. Ah, 12. Bueno, te le quitamos uno. O los 11. Bueno, Los no sé. 11 de Jericó es un tema que se ha visibilizado demasiado en redes sociales, pero no en los medios tradicionales y nacionales. Esta es una pelea, una lucha que están dando la comunidad de Jericó, los campesinos de Jericó, por proteger el agua y la tierra de la explotación minera. Es un tema muy delicado y entendemos que de pronto mucha gente no haya entrado al baile porque cada que se menciona la minera, Quebradona o Anglo Gold Ashanti, Sí. lo primero que hacen es tratar de poner la mordaza judicial como en algunos otros espacios. Todo el que hable de este tema está siendo judicializado, está siendo querellado, está siendo llamado a juicio por mal nombre de la empresa, etc. Sí. Los 11 de Jericó es un grupo de 11 campesinos de Jericó que en diciembre del 2004 invadieron unos predios propiedad de la minera y de unos privados para proteger la vida, para proteger la mina, para proteger sus tierras de explotación minera. ¿Qué pasó? A estos campesinos les metieron 3 delitos por esa incursión allí en diciembre. Secuestro simple, hurto calificado y lesiones A personales. ver, secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales Sí. a los 11. A los 11 mineros que estuvieron allá. Mineros, Secuestro simple, ancestrales campesinos. secuestro simple porque supuestamente retuvieron una gente allá, algunos contratistas de la minera, ¿cierto? Hurto calificado porque supuestamente retuvieron una maquinaria, lo cual se ha estado desmintiendo, ya que esta maquinaria nunca fue robada, sino que fue entregada a las autoridades. Si bien fue sustraída del sitio, que es lo que dice la minera, la sacaron del sitio, los campesinos la llevaron a las autoridades de Jericó, no se quedaron con ella como han pretendido. Y lesiones personales porque según cuentas hubo forcejeos y hubo cruces allá De manos, de me pronto. imagino, cruce de manos en esa incursión. Llama la atención que hay 19 testigos de la minera y todos son contratistas. Todos tienen Los que ver con la testigos. minera, los 19. testigos.
Mientras Del Anglo Gol. tanto, en el lado débil, el eslabón débil de la cadena son los mineros, personas, mineros no, los agricultores, personas de Jericó, humildes, sencillas, trabajadoras, que nunca se han visto envueltas en un lío judicial y ahora están a puertas de estar detenidos, de tener una detención domiciliaria. Ayer hubo una audiencia, la audiencia se aplazó, y no es que se aplazó, sino que se extendió demasiado, entonces no alcanzaron a evacuar y quedó postergada para el mes de junio, donde se tomará la decisión, la fiscalía tomará la decisión de llevar a estos campesinos Sí. No son mineros, son campesinos. Son campesinos, decretarles detención domiciliaria. No, ellos están peleando contra la minería. Eso es lo que hay que destacar. Recuérdeme que son ¿qué año campesinos. 2004, diciembre de 2004 fue esta incursión que se dio. Han transcurrido 21 años ya. No, 2024. 2024. Eso le pregunto porque diciembre de 2024, el año pasado. El año pasado, no, claro. Que están las protestas de Jericó. Sí, están las protestas y se ha retomado, y es que ayer volvió otra vez a la escena pública que había protesta y plantón en Jericó, pero la protesta y el plantón no tienen nada que ver. Ellos estaban apoyando a los mineros y estaban protestando porque, según cuentas, ya ha habido movimiento de tierras, lo cual debe estar suspendido. Es un tema que generaría pésimos precedentes a la protesta legítima y social, donde les endilguen, o sea, yo no sé, ya hay que conocer más detalles, usted ha estado más al tanto, pero donde logren criminalizarlos por estos temas, pues se abre una puerta que va a ser muy complicada de cerrar. No, llama la atención que autoridades departamentales han estado a favor de la minera y no a favor de la parte débil de esta historia. Sí, claro, no, aquí hay un tema de movilización social que creo que debe ser un caso de éxito, que debe ser replicado más por los medios. Nosotros siempre estamos ahí pendientes de esos temas, pero vemos que hasta la iglesia, el mismo obispo de la diócesis, las hermanas, las religiosas del corazón de Jericó, que son de la Madre Laura, todas estas hermanitas hemos visto cuando uno va a Jericó tienen su protesta frente a la minería, porque obviamente eso cambiaría mucho la dinámica de este atractivo y turístico municipio que es lleno de iglesias, de museos, cardamomos, carrieles y edificios muy atractivos que sin duda, donde se abre ese boquete de la minería, que genera unos cuantiosos recursos, pero que deja pelada la tierra durante más de 2 décadas o 3 décadas, y donde el suministro de agua se hace ya muy inviable, la producción agrícola, la defensa de la soberanía alimentaria, todos esos temas son muy delicados. No, y no solamente eso, don Carlos, la minería genera unos recursos muy grandes, pero pocas veces se ve irradiado esto en el municipio, que es el extractivista. Casi siempre los recursos se van para otro lado y al municipio le queda todo el desmadre social que trae la minería, prostitución, drogadicción y lo que usted dice, minería al cielo abierto, las tierras perderían su encanto, el turismo que hoy está floreciendo y toda la tranquilidad de un municipio como Jericó se vería afectada. Y no solo Jericó, todo el suroeste antioqueño. Claro, o sea, se abre un boquete para el suroeste antioqueño. Por eso el tema de las reservas de las zonas de producción de alimentos. La zapa. La zapa se tiene que proteger. Pues es que mire, la pandemia así mismo nos lo demostró en 2020, 2021. Nosotros tuvimos una dependencia, pues nosotros es la humanidad del sector agrícola, ¿no? Y no aprendimos a valorar eso. Todos dijimos que iba a cambiar la percepción del mundo frente a la conservación ambiental y la soberanía alimentaria y la producción de alimentos. Y vemos que no. ¿Y para qué dinero si no tengo que comer? ¿Para qué dinero? Usted vivió, trabajó en un proyecto hace algunos años en el Bajo Cauca. Usted es mi biógrafo no autorizado. Sí, señor. Pero no, para que nos cuente también eso, cómo impacta en zonas de producción minera el tema de uno tener dinero, pero no tener forma de comprar Don Carlos, no tenía forma de conseguir un huevo. Un huevo en el año 2009, recuerdo, me cobraban 2.000 pesos por un huevo si es que se conseguía. Y voy a decir un caso muy concreto, en una mina que se llamaba el sector San Pablo. Eso era Cáceres adentro, 5 o 6 horas de camino. Cuando uno quería, pues aquí, uno citadino, ¡ay, qué rico desayunar con unos huevitos revueltos! Eso no se veía allá. Allá solamente había, eso parecía un territorio lunar. Tierra, montañas, huecos,
y por consiguiente una zona infestada de malaria, que era lo único que teníamos allá, los famosos gusarapos, que eran esos bichitos, los vectores, los zancudos que transmiten el paludismo. Bueno, Cristian Santiago, usted nos deja ahí esa importante reflexión de otra zona, pero nosotros no podemos abstraernos de ello porque también todo eso impacta en en la economía del departamento. Sí, señor, pero bueno. Bueno, tenemos reforma laboral en el Congreso, así también haciendo trámite la ponencia que está en Comisión Cuarta del Senado, la que impulsa pues Angélica, se me va el nombre, hombre, Angélica Lozano. Angélica Lozano y Aida Abello tiene también una propuesta alternativa que están tratando de conciliar el tema de las horas del recargo nocturno, que se dice el gobierno quiere que empiece desde las 6. Y ellos proponen desde las 7 y hay otras ponencias que dicen que desde las 8 o 9, entonces, que es en lo que está. Son temas que atañen mucho a los trabajadores y que el Congreso tiene hasta el 20 de junio para legislar en esta materia. Don Carlos, yo escuché ese mismo debate, ese rifirrafe entre estas dos senadoras y yo sí me voy más a favor de Aida Bello. Es que no se está pidiendo nada nuevo de lo que se tenía. Es simplemente recuperar todo lo que le han quitado a los trabajadores, porque aquí llegamos a una apertura económica en este país y a unos tratados de libre comercio, todos apalancados en el hombro de la clase trabajadora colombiana. Sí, y que también la pedían excluir para las MIPYMES, pero es que esa es la gran generalidad de la composición empresaria del país. Y también lo decíamos aquí en otro espacio, es que no todas las medianas y pequeñas empresas necesitan el recargo nocturno. Hay unas producciones muy específicas que si lo requieren es porque la producción es muy demandante, ¿o no es así? Y si la producción es demandante o si las cosas están ahí, hay una utilidad que hay con que pagarle al trabajador, ¿cierto? Y si no, entonces también hay que mirar con los contadores y evaluar si es rentable este negocio, no se está rentando a esto. Lo que pasa es que hoy un microempresario, un empresario colombiano, si el negocio le renta al 3, al 2, al 2.5, no le sirve y eso es muy complejo. Bueno, Cristian, nosotros teníamos otro tema de darle una revista cómo están las campañas a las elecciones legislativas del siguiente año, toda vez que ahorita en diciembre estamos a menos de 6 meses de que empiecen las inscripciones, pero más bien dejemos eso para el jueves porque es un tema que merece mayor análisis y rigurosidad y darle una revista no de soslayo, ya estamos cercanos al terminar el programa, entonces, ¿o qué más me tiene como de cierre? No, eso le iba a decir, Sí. Estamos a 6 meses mal contados de que termine este año. El año entrante es un año electoral y las campañas las noto apagadas. En general apagadas. Hay mucha gente trabajando, hay mucha gente, como se dice en el póker, blofeando, cañando, pero no se les ve nada en serio. Y es lógico. Es lógico porque hay partidos que ni siquiera han definido qué avales van a dar ni qué fórmulas hay. Para casos específicos, Centro Democrático y Creemos, y se está hablando también de alianzas entre partidos para conformar lista a la Cámara. Entonces es lo que queremos revisar el jueves, don Cristian Santiago. Bueno. Y para irnos, invitación al municipio del Retiro desde este próximo jueves, 29 de mayo, hasta el lunes festivo 2 de junio, al Festival Gastronómico del Retiro. Qué delicia el Retiro. Aquí vemos, ahorita vamos a compartirles, hay una pieza publicitaria. Conversamos con el secretario de Desarrollo Económico, el doctor Rodrigo Gómez, y de pronto ya el jueves también les hablaremos un poco más de este festival gastronómico en el Retiro. Desde el jueves habrá una inauguración y apertura con jornada académica, donde habrá pues unas personas conocedoras del tema gastronómico que le hablarán a la comunidad. Los restaurantes de la localidad, que son muy taquilleros, muy gustosos, tendrán un plato en descuento. Pregunten por él. Qué delicia el Retiro, para que se agenden todo este festivo desde el jueves. Y don Cristian Santiago, ¿usted va a ir por allá? Don Carlos, sí, hay que decirle a nuestros seguidores, es un plato en descuento, el descuento de acuerdo a su carta. Sí. No es como el burger y eso que se pone una tarifa para todos, no. Aquí es un descuento de acuerdo al precio que tenga el restaurante. El Retiro, lo hemos dicho, el Retiro tiene una oferta gastronómica deliciosa, muy amplia, para todos los gustos y también para todos los bolsillos, porque también hay restaurantes muy costosos. Y va a tener jurados en ese festival gastronómico que van a evaluar los platos de unas calidades pues, y unos reconocimientos muy altos, como Jorge Rauch, que creo que es el gurú ahí. Va a estar también Álvaro Molina, de Casa Adán, entre otros.
esto es un atractivo también para estos conocedores y todos estos influencers que van a tener unos jurados de renombre y unos jurados que hacen también, le dan un nivel al festival gastronómico. Está muy interesante. Conocimos también un poco sobre el tema del concurso del café, que se los vamos a contar. Pero si no van a salir de la casa, don Carlos, le tengo una pues. Sí, ahí está productor, la imagen de me ayuda con la licores. imagen. En Río Negro, este viernes. De chupe con el actor ahora, hermano. Ya, este viernes abre este negocio en el sector de Quebrada Arriba. Distri Licores. Una licorera para que pidan para llevar. Aquí está, vamos a ver la imagen. Mire pues. Distri Licores de Oriente. Distri Licores de Oriente. Sí, unos amigos escribieron, entonces dijeron, ve, abrimos las puertas el próximo viernes en toda la esquina de la calle 52 con la 56 en Quebrada Arriba. No solamente van a tener ahí esa visita ahí, sino que llamen y pidan. Y como hemos dicho aquí, siempre atendido por su propietario. Cristian Puerta, el amigo Cristian Puerta de allá de Llano Grande. No le digo más bien familiar de quién, don Carlos, que usted sí lo conoce, aquí muchos lo conocen. Otro de esos Puertas famosos. Sí. Pero ahí está, emprendimiento. Ahora este fin de semana, ya saben, pueden pedir a domicilio, gran servicio, inmediatez y la comodidad del hogar. No van a tener conmigo pedido. De pronto las papitas, pero les ayudo con la promoción. Yo les dije, yo no chupo, pero que muchas veces estoy con amigos que sí chupan, ahí está, les pedimos. Bueno. Santiago, ¿qué? Dígame, ¿qué más hacemos, hermano? Usted el que manda. No, don Carlos, como usted dijo, entonces despidamos eso hoy con un poema y nos vamos. Dejemos el tráiler otra vez, que yo quiero que hagamos énfasis en ese tráiler de un poeta y ya con eso nos despedimos. Y cuando llegue aquí, que llega ¿cuánto? ¿En un mes? Supuestamente, le ayudamos con la promoción. Qué bueno ir a ver la película. Repitamos ese tráiler. Muchas gracias, Dominio Político. Óscar Restrepo se definiría como un sempiterno, un perpetuo soñador. ¿Qué le pasó a usted, Oscar? Como era inteligente, todo un profesional y mírese. Yo estoy escribiendo un libro. Hay un libro. Yo soy un poeta. Usted es un desempleado. No hay poeta que haya alcanzado el virtuosismo de José Asunción Silva en este hijueputa país. ¿Cómo va con el problema del alcohol? Sufrimiento, la penumbra, agujeros negros donde todo se olvida. ¿Y la poesía? ¿Han escrito o han leído algún poema? Profe, ve a ella. Ella escribe poemas. Todos estos poemas son suyos. Sí. También vive en una profunda tristeza. Ustedes no tienen esta beca para jóvenes poetas, ¿Yo para qué quiero ser una gran poeta? porque usted tiene mucho talento. Uno puede vivir de eso. Algunos estudiantes están diciendo que Oscar daba clase borracho. Eso no es verdad. ¿Quién está diciendo eso? Yo no sé lo que he hecho en la vida para que me pasen tantos infortunios. ¿Usted lo que es un cobarde. ¡Despierte! ¡Salga de ese hueco! Usted no está bien, ¿cierto? Es que estoy como muy sensible últimamente.